Hermanas y hermanos míos, hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Este domingo es la jornada 95. Es un día para tomar conciencia. La esencia de la Iglesia es ser misionera. ¿Por qué? Porque Jesús es el primer enviado. Él mismo lo ha dicho en el Evangelio. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La esencia de la Iglesia es ser misionera. La Iglesia nació misionera. Nuestra esencia de bautizados es llevar a Jesús a los demás. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros no somos misioneros? Vienen tres peligros. Fíjense, si no se comparte la fe, es una cosa muy curiosa. Se va debilitando la fe, se va perdiendo el sentido de profecía, no se experimenta la alegría del Evangelio y no se asombra uno. Cuando nosotros llevamos a Jesús a los demás, los primeros que salimos ganando somos nosotros. La alegría de la fe solamente se experimenta cuando comparto el Evangelio. Solamente me voy a asombrar si llevo a Jesús a los demás. Si no, mi fe se va debilitando. Porque a veces pensamos que las misiones son aquellos hermanos que han dejado su país y que están en otras partes. A veces pensamos que el mundo es México y no es cierto. El cardenal Van Tuan, hace muchos años, en uno de sus ejercicios decía, él era el representante del Papa para toda una comisión de justicia y paz. Y decía, voy muchas veces a países y les enseño mi pasaporte del Vaticano y me dicen, ¿y dónde es eso? Y me los tengo que llevar a un mapa y decirles, aquí en Italia, aquí en Roma está el Vaticano. En el mundo somos 7.800 millones de seres humanos. ¿Saben cuántos somos católicos? Unos 1.300 millones. ¿Saben cuántos somos cristianos? Unos 1.700 millones. Es decir, hay casi 6.000 millones que no saben nada que Jesús existe. Y entonces este día es para tomar conciencia. Todos somos misioneros. Todos estamos llamados a llevar a Jesús. Y la evangelización, como se los he predicado alguna vez, empieza con un saludo, con una sonrisa, con un ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Por eso San Pablo escribe, ay de mí si no evangelizo, para eso fui constituido. ¿Por dónde tenemos que evangelizar? ¿Por dónde es más difícil? Por la propia familia. Ahí estamos llamados a ser misioneros. ¿Quién es el misionero? El misionero es aquel que se ha encontrado con Jesús. A mí me llamó mucho la atención, ayer fui un rato a acompañar a los jóvenes que de Sigma, los han escuchado este grupo juvenil, estaban en retiro, me impresionó, estaban tomando el retiro como 20, pero había como 30 que estaban de servidores, y había un grupo de jóvenes, me explicaron, que desde el viernes están día y noche en adoración, pidiendo por este retiro. La evangelización empieza con la oración. Hoy nos tenemos que preguntar, Señor, ¿te estoy llevando a los demás? ¿O mi relación contigo se concretiza solamente tú y yo? Y ese es un gran peligro, porque entonces mi fe cada vez va a ser más débil. En la segunda lectura, escuchábamos hoy a San Pablo, en la carta a los Hebreos, que nos decía, todo sumo sacerdote es un hombre escogido por Dios entre los hombres. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Hermanos, para nosotros los sacerdotes sería más cómodo que nos confesara, que ustedes y yo nos confesáramos con Dios, ¿sí o no? Nos ahorraríamos mucho tiempo, ¿sí o no? Podríamos confesarnos hasta 2, 3 veces. Pero Jesús no ha querido eso. Jesús ha querido instituir el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión es de los 7 sacramentos el más humano. Nosotros escuchamos cómo el Señor nos dice,
a través del sacerdote, yo te perdono. Dejen contarles una anécdota. En Roma, hace años, un sacerdote americano va a visitar una basílica que se llama la iglesia de la Santa Croce, y allí están las reliquias de la Pasión. Pero al entrar a la iglesia, un mendigo se le quedó mirando y se le quedó grabada la imagen del mendigo. Estaba haciendo oración y la imagen de este hombre. Cuando salió, le dio una ayuda, pero él le dijo: oye, tu cara se me hace conocida, pero no es posible, yo vivo en Estados Unidos. Y el mendigo le dijo: yo soy sacerdote. Se reconocieron. Años antes habían sido compañeros en Roma. Era el tiempo de Juan Pablo II. En esos días este sacerdote americano fue invitado a la misa privada del Papa, y al terminar la misa el Papa iba saludando y este sacerdote le dice: Santo Padre, en la iglesia de la Santa Cruz hay un mendigo que es sacerdote. El Papa siguió saludando, pero después en la tarde había una llamada donde estaba este sacerdote de la secretaría particular del Papa, donde el Papa le pedía que llevara a este sacerdote del que le había hablado. Este sacerdote lo fue a convencer, no quería ir, había que ir a la cena con el Papa. Lo bañaron, lo perfumaron, lo pusieron digno para la mesa del Papa. Todo iba normal. Cuando acabó la cena, el Papa le dice: ¿puedo hablar con usted? Y se lo llevó. Este mendigo pensó: ahora empieza la regañada pontificia, la regañada papal. Y el Papa, que le dice: ¿me puedo confesar? Y le dice el mendigo: no, Santo Padre, estoy suspendido, estoy excomulgado, cometí un error hace muchos años. Y el Papa le dijo: ¿qué importa? Yo soy el Papa, te levanto la excomunión en este momento. Cuando se dio cuenta, el Papa estaba hincado, se confesó con él. Después de este sacerdote mendigo le pidió perdón al Papa. El Papa lo reintegró y lo puso como capellán de los mendigos. Esa es la fe que necesitamos, hermanos. La fe de Juan Pablo II. El Papa hubiera dicho: llámenme a fulano que tiene fama de ser gran confesor en Roma, llámenme a sultano que dicen que es santo. El Papa le bastó que había allí, ¿qué cosa? Un sacerdote. ¿A qué les invito? Hermanos, a veces andamos buscando: voy a ir a confesarme con aquel padre que sí es profundo, con aquel padre que sí me entiende, con aquel padre que no oye. Hermanos, tenemos que acercarnos, porque es con Jesús con quien nos confesamos. Es Jesús que en nombre de nosotros nos dice: yo te absuelvo de tus pecados. No quedan dudas. ¿Por qué nos confesamos con un sacerdote? Como hoy hemos escuchado en la segunda lectura, envuelto en debilidades. Un ángel se espantaría, diría: así son los humanos, así son. Nos confesamos con un hombre que es igual que nosotros, igual de pecador. Yo les invito: acérquense al confesionario. Hermanos, la catedral es un superlujazo. 3 sacerdotes en domingo confesando, ¿no es lujo en Ciudad Obregón? Tal vez en otras partes del mundo sea lo normal, pero para nosotros esto es lujo. Y he querido que haya 3, para que haya confesiones en todas las misas. No tengan miedo de acercarse a la confesión. ¿Con quién nos confesamos? Es con Jesús. Y salimos con toda la certeza: el Señor me ha perdonado, lo he escuchado. Si nos confesáramos directamente con Dios, vendrían las dudas: me arrepentí lo suficiente, me escuchó lo suficiente, ya me perdonó o todavía me falta más. Nos confesamos con uno que es igual que nosotros, envuelto en debilidades. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Hemos escuchado hace un momento a un ciego. Este ciego está sentado a la orilla del camino y se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le dicen: cállate, pero él dice más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces vean los verbos que vienen. Jesús les dijo: llámenlo, y le fueron a decir 3 verbos:
ánimo, levántate, porque Él te llama. Estos tres verbos nos tienen que hacer eco en nuestro corazón. Repitan conmigo: ánimo, levántate, porque Él te llama. Hermanos, eso necesitamos este domingo. El Señor nos repite estos tres verbos. Tenemos que decirle a Jesús: estamos ciegos, porque Jesús le hace una pregunta al ciego y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Esta pregunta nos la hace Jesús esta mañana. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Porque el Señor nos llama, nos dice: ánimo, levántate, Él te llama. Y le tenemos que decir: Señor, haz que yo vea. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, para que Jesús haga milagros, necesita nuestra fe. El Santo Padre, yo les invito a leer el Ángelus de hoy en Roma, decía: hay que pedirle a Jesús todo, porque Él es capaz de dar todo. Hay que pedir eso. Hay que pedir: Señor, dame todo, porque tú eres capaz de todo. Este ciego le dice: hijo de David, ten compasión de mí. Le está diciendo: dame todo, dame todo. Esta tiene que ser nuestra súplica. Hoy celebramos a San Rafael Guízar y Valencia. Por eso han puesto en aquella mesita una reliquia de este obispo. Es el patrono de todos los obispos de México. Fíjense la fe de este obispo. Él fue obispo en Jalapa. En unas misiones estaba un torrencial. Los niños del catecismo no podían ir al catecismo. Entonces este obispo llevó a un niño al sagrario, lo cargó y le dijo: tócale a Jesús. Y ahí está el niño. Dile: Jesús, quita el agua para que los niños vengan al catecismo. Y el niño se voltea y le dice: otra vez. Y el obispo le dice: no, ya te escuchó. Y las nubes se empezaron a abrir. Esa es la fe que necesitamos. Decirle a Jesús: ten compasión de mí. En la visita pastoral de hace unos meses, al ir a la parroquia de Bacerat, me contó una religiosa que un niño pequeño, que su familia era protestante, llegó al sagrario y le tocó al sagrario y le dijo: Jesús, que mi tío, quién sabe cómo se llamaba el tío, ya esté contigo en el cielo. Esa es la fe que necesitamos, la fe que mueve a Dios. ¿Por qué este ciego se le hizo el milagro? ¿Por qué este ciego confió? Acordémonos de las palabras del corazón de Jesús a Santa Margarita: si me quieres agradar, confía. Si me quieres agradar más, confía más. Si me quieres todavía agradar más, confía más en mí. Hoy necesitamos decirle a Jesús: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Este domingo a eso nos tiene que llevar. Jesús nos dice: ánimo, levántate, Él te llama. Y Jesús nos pregunta esta mañana: ¿qué quieres que yo haga por ti? A veces, hermanos, pedimos cosas muy pequeñas. Hay que pedir todo, como dice el Papa, porque Él puede darlo todo. Esta mañana les invito, hermanos, en un momento en silencio, a decirle a Jesús: Señor, haz que yo vea. Jesús nos pregunta a ustedes y a mí: ¿qué quieres que yo haga por ti? En silencio, respondamos a Jesús: ¿qué quieres que yo haga por ti?